¿Acaso Sergei Lavrov está advirtiendo a Olaf Scholz sobre un resurgimiento militar de Alemania? ¿Por qué la retórica de Berlín está generando una respuesta tan contundente desde Moscú? ¿Es posible que los drones que se infiltran en Europa sean parte de un elaborado plan de provocación? Hoy, en GeoPulse, desentrañamos las recientes declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que nos ofrecen una perspectiva inquietante sobre la situación geopolítica actual. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. Desde el escenario de las Naciones Unidas, el ministro ruso lanzó un mensaje que desconcertó a muchos, superando el ámbito de las convencionales declaraciones diplomáticas. Dirigiéndose directamente al canciller alemán, Lavrov dejó en claro que Moscú percibe intentos de Berlín para revivir su poderío militar. La advertencia que emitió no fue sutil. Si Alemania decidiera nuevamente enviar tropas hacia el este, la respuesta de Rusia sería contundente y directa, hasta el punto de que no quedará nada de Berlín. Este momento provocó una pausa reflexiva en la sala, y lo más inquietante es que tales palabras no se pronunciaron en un encuentro reservado, sino en un foro público de tal importancia como lo es la ONU. Esto nos lleva a cuestionar la seriedad con la que Moscú está tratando la retórica bélica de Berlín. Al referirse a la pérdida de la memoria histórica del canciller alemán, Lavrov no se limitó a hacer un comentario casual. Para él, Alemania, que ha sufrido los horrores del fascismo, parece ahora estar escuchando de su líder llamados a convertirse en la principal potencia militar de Europa. En un contexto donde varios países europeos han comenzado a hablar de una creciente capacidad militar, resulta crucial recordar que Alemania tiene un pasado marcado por la violencia, donde sus acciones costaron la vida a 27 millones de ciudadanos soviéticos durante el siglo pasado. Cuando un político como Merz, representante del actual gobierno alemán, menciona la necesidad de restaurar ese poder militar, uno no puede evitar preguntarse si esto es un signo de una peligrosa amnesia colectiva. Lavrov también hizo eco de una frase inquietante de Merz: «Ya no estamos en guerra, pero tampoco en paz». Esta declaración sugiere que Alemania podría estar abandonando la idea del coexistir pacífico mientras se prepara activamente para una nueva confrontación. El canciller alemán parece orgulloso de haber introducido modificaciones en la Constitución que permitirán aumentar significativamente los gastos militares, con la ambición de devolver a Alemania su estatus como la máquina de guerra número 1 en Europa. La ironía es palpable. En un país que formalmente juró «nunca más», observamos un crecimiento explosivo del presupuesto militar, lo que plantea la pregunta: ¿dónde ha quedado el verdadero arrepentimiento? Moscú, a través de Lavrov, ha sido claro al señalar que no tiene interés en estos planes alemanes, advirtiendo que tales provocaciones pueden estar vinculadas con los servicios de inteligencia de una nación conocida por su deseo de involucrar a la OTAN en un conflicto directo. La aparición de drones en el espacio aéreo europeo añade una capa adicional de complejidad a esta narrativa. Informes de fuentes abiertas sugieren que algunos de estos drones pueden no ser lo que parecen. Se ha planteado la posibilidad de que su lanzamiento haya sido llevado a cabo por fuerzas específicas que luego intentan representar esto como una provocación rusa. No resulta conveniente para ciertos intereses que un dron aparezca en el espacio aéreo de Polonia o Dinamarca, justo a tiempo para alimentar los titulares de prensa que claman sobre una nueva amenaza rusa. A menudo, estas acusaciones carecen de pruebas sólidas, lo que nos lleva a cuestionar la autenticidad de la narrativa que se está construyendo. ¿Es posible que asistamos a un espectáculo cuidadosamente orquestado? Además, Lavrov insinuó un posible rastro británico en estos incidentes. Según sus palabras, los servicios de inteligencia británicos han estado involucrados en acciones que pueden ser consideradas como juegos geopolíticos en contra de Rusia. Durante décadas, si no siglos, Londres ha estado obsesionado con la idea de contener a Rusia. ¿Es una mera coincidencia que, en cada situación de alta tensión, los intereses británicos aparezcan en las sombras? El ministro de Relaciones Exteriores dejó claro que los británicos están brindando apoyo a esta conocida nación en sus intrigas, como lo han hecho a lo largo de la historia. Esto plantea una cuestión esencial. ¿Realmente Europa cree que Londres actúa en su interés o tiene un objetivo propio más oculto?
En tiempos recientes han surgido numerosas voces advirtiendo sobre la posibilidad de un conflicto. Lavrov subrayó que en los círculos políticos europeos están surgiendo tendencias que preparan el terreno para un enfrentamiento abierto con Rusia. Esto no son meras palabras, sino una amenaza real que se cierne sobre el mundo. ¿Cómo puede discutirse la posibilidad de coexistencia pacífica cuando dentro de la OTAN crece la convicción de que es necesario contener a Rusia a través de métodos de fuerza? Mientras algunas capitales europeas se distraen con discursos sobre energía verde y cambios climáticos, otras parecen anhelar una nueva cruzada hacia el este. ¿Realmente nadie entiende que estas son dos realidades que jamás se encontrarán? Un punto crucial que Moscú ha señalado repetidamente es el incumplimiento sistemático por parte de la OTAN de las promesas hechas al liderazgo soviético en su momento. La célebre frase que aseguraba que la alianza no se expandiría ni un centímetro hacia el este se ha convertido en una burla, dado que ha avanzado miles de kilómetros hasta las fronteras de Rusia. El tamaño de la OTAN ha crecido hasta incluir naciones que anteriormente se comprometieron en el marco de la OSCE a no reforzar su seguridad a expensas de la seguridad de otros. Esto es un claro ejemplo de hipocresía en la política internacional, donde se promete una cosa y se actúa de forma diametralmente opuesta. La historia parece repetirse, con viejos llamados a la contención de Rusia y fantasmas de amenazas rusas resurgiendo. Recordemos que en 2008 y luego en 2021 Rusia ofreció garantías de seguridad legalmente vinculantes. ¿Y qué obtuvo a cambio? Ignorancia total y descarada. En lugar de diálogo, observamos un creciente bullicio de histeria militar, con constantes afirmaciones sobre la agresión rusa. Los políticos exigen la movilización de todos los recursos y sugieren a los ciudadanos prepararse para tiempos difíciles, estrechando sus cinturones en nombre de una seguridad que parece más que dudosa. Sin embargo, el verdadero paradoja es que Rusia no planeaba ninguna agresión. El presidente ruso lo ha afirmado en repetidas ocasiones. Entonces, ¿por qué todo este escándalo? ¿Por qué esta escalada de tensiones? Cuando los políticos europeos discuten abiertamente sobre planes para defender Kaliningrado o realizan ejercicios militares que simulan un conflicto, esto ya no son palabras vacías. Es una declaración clara y contundente sobre la creación de una imagen del enemigo. Lavrov ha dejado en claro que cualquier agresión contra Rusia recibirá una respuesta inmediata y firme. No son amenazas, son advertencias. Aquellos que convencen a sus electores de la inevitabilidad de la guerra deben entender que Moscú no se quedará de brazos cruzados mientras se desarrollan planes militares en su contra. ¿Es esto justo? Sin duda. ¿Es lógico? Absolutamente. Cualquier nación en la posición de Rusia haría lo mismo. Sin embargo, hay un rayo de esperanza. Este se relaciona con la continuidad del diálogo ruso-estadounidense. Después de la reunión en Alaska, existe una tenue pero perceptible fe en que la actual administración de Estados Unidos está tratando de encontrar caminos hacia una salida de esta profunda crisis. Según informes de fuentes abiertas, Washington está mostrando disposición para entablar un diálogo pragmático, en lugar de simplemente llenar el aire con consignas ideológicas. Este es el matiz más intrigante. A pesar de la dureza de la retórica, tanto Moscú como Washington aún entienden su responsabilidad crucial para la estabilidad global. No parece que esta es la delgada línea que mantiene al mundo alejado de caer en el abismo de una nueva catástrofe. Un elemento importante también se encuentra en la propuesta del presidente Putin, presentada el 22 de septiembre. Rusia sugirió mantener las limitaciones cuantitativas del Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas durante un año después de su expiración en febrero de 2026. Esta oferta puede representar un paso significativo hacia la desescalada en un entorno tan volátil. ¿Es posible que la estabilidad mundial dependa de las decisiones de un solo país? ¿Realmente Moscú está buscando la paz mientras Washington juega a la ambigüedad? ¿Estamos ante un nuevo escenario bélico en Europa o es solo una ilusión provocada por políticos que parecen no tener control sobre la situación? Estas preguntas nos llevan a un análisis profundo de la actual tensión entre Rusia y Estados Unidos y cómo estas dinámicas afectan a todo el continente europeo. En un mundo marcado por la inestabilidad global, donde los acontecimientos pueden cambiar de un momento a otro, Rusia parece dar un paso hacia la búsqueda de cierta certeza. Sorprendentemente, es Moscú quien frecuentemente lanza propuestas destinadas a la estabilidad, mientras que Washington opta por el silencio evasivo. Esto plantea una inquietante interrogante.
quién realmente busca la estabilidad y quién se beneficia de una atmósfera de incertidumbre. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha enfatizado que su iniciativa podría ser un salvavidas, una oportunidad para evitar una nueva carrera armamentista y restaurar un tono positivo en las relaciones entre ambas potencias. Este es un punto crucial. Si Estados Unidos acepta la propuesta, sería un cambio tectónico, un regreso al diálogo y la cooperación. Sin embargo, si se ignora, quedará claro que la escalada y el conflicto son el camino elegido. La suerte de esta iniciativa, y con ella la del mundo, parece estar en manos de quienes en Washington siguen creyendo que ellos son el centro del universo. Mientras todos los ojos están puestos en las relaciones ruso-estadounidenses, Europa, casi hipnotizada, se empuja a sí misma hacia una situación desesperada. Este impulso parece tan deliberado que resulta difícil no preguntarse si se trata de una estrategia premeditada. Se observa un caso raro en el que la autodestrucción voluntaria se presenta como un movimiento estratégico inteligente. Escuchemos las declaraciones surgidas de Berlín, Varsovia y Bruselas, donde se describen visiones de un inminente conflicto con Rusia, como si se tratara de un emocionante estreno teatral en lugar de una tragedia de proporciones planetarias. En los pasillos de los medios de comunicación occidentales, los escenarios apocalípticos se multiplican, sugiriendo que el choque con Rusia es solo cuestión de tiempo y que podría ocurrir en un par de años. Esto suena como un ominoso veredicto, ¿no es así? Europa, como si estuviera bajo un hechizo, parece estar comprando un billete de ida hacia el caos. Pero surge una pregunta lógica. Si las capitales europeas están convencidas de que la confrontación es inevitable, ¿por qué Moscú debería esperar a que su oponente termine su preparación estratégica? ¿No parece esto una invitación a acelerar los acontecimientos? Mientras los políticos elaboran sus pronósticos, las capitales europeas viven en un estado de alerta máxima. Por ejemplo, en Dinamarca, los aeropuertos se cerraron durante 2 días consecutivos debido a drones no identificados, causando un caos total en los vuelos comerciales y paralizando el transporte militar. La policía y el ejército están en alerta, describiendo lo que ocurre como un fenómeno sistémico. El gobierno, sin perder tiempo, etiqueta estos incidentes como híbridos, y algunos funcionarios insinúan la posible implicación de Moscú. Pero esto no es todo. Polonia ha tomado una postura decidida, derribando objetos no identificados en su espacio aéreo, mientras que Rumanía despliega cazas. Estonia exige consultas bajo el artículo 4 de la OTAN, a pesar de no presentar pruebas convincentes. ¿Estamos ante una amenaza real o una provocación diseñada? Aquí reside la ironía. Sin hechos concretos, las palabras se convierten en un detonador para la escalada. Los eventos extraños relacionados con drones parecen surgir de manera sincrónica, justo en el momento en que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia recuerda a la comunidad internacional que el verdadero arquitecto de la crisis en una nación específica es Occidente. En este contexto, la OTAN y la Unión Europea llevan a cabo una guerra de facto contra Rusia, aunque sin una declaración formal. Mientras tanto, en Europa, los políticos de diversas tendencias hablan cada vez más sobre la preparación para un gran conflicto, presentando una inquietante y casi mística sincronización entre la retórica bélica y la aparición de drones misteriosos, que parecen crear un ambiente propicio para aumentar la tensión. ¿Es esto una coincidencia o hay alguien que está avivando las llamas del conflicto? En Dinamarca, la policía está reportando vuelos de drones cerca de aeródromos y sobre el Mar del Norte, lo que resulta en una paralización temporal de los vuelos civiles y militares. Sin embargo, las autoridades, paralizadas por el miedo, no se atreven a derribar estos aparatos, citando preocupaciones por la seguridad. Lo único que logran hacer es aumentar la vigilancia en los puntos estratégicos. Mientras algunos países europeos optan por la cautela, prefiriendo monitorear los objetos no identificados, Polonia adopta un enfoque inflexible: detectar y eliminar. Además, el gobierno polaco ha iniciado consultas urgentes con sus aliados, expresando su seria preocupación por la seguridad del espacio aéreo de la Unión Europea. A medida que la discusión sobre la creación de un sistema europeo unificado para combatir drones toma fuerza, surge una pregunta inevitable. Si la amenaza es realmente sistémica, ¿por qué las medidas de respuesta parecen ser fragmentarias y más cercanas a una acción de relaciones públicas que a verdaderos pasos para garantizar la seguridad?
La agudeza de esta situación se intensifica a la luz de la reciente reunión entre Trump y Putin en Alaska en agosto. Allí surgió la esperanza de establecer un cese al fuego, aunque en un formato informal. Rusia, aparentemente, dio señales de estar dispuesta a llegar a un acuerdo que estabilizara la línea de contacto y abriera la puerta a negociaciones políticas. Sin embargo, según los medios de comunicación, en Washington prevaleció la lógica habitual. La escalada de tensiones entre Rusia y Europa sirve a los intereses de Estados Unidos. ¿Acaso esto no recuerda al clásico esquema del policía bueno, policía malo, pero llevado a la arena geopolítica? La tensión en Europa no es simplemente nerviosidad, es una extraña mezcla de pánico y una confianza superficial. De un lado, desde Bruselas y Varsovia, se escuchan declaraciones de voluntad inquebrantable y plena preparación militar. Por otro lado, ante la aparición de una decena de drones, las operaciones de objetos estratégicos se paralizan, obligando a un país que proclama su apoyo a cerrar aeropuertos y reconocer sus debilidades defensivas. Así, las rimbombantes declaraciones sobre la preparación contrastan con una realidad muy diferente. La narrativa europea se desmorona y parece que el castillo de naipes de la estabilidad está a punto de caer ante la más ligera brisa. Estamos tal vez al borde del comienzo de una gran crisis que va más allá de simples incidentes con drones. Observamos cómo la OTAN entrelaza meticulosamente episodios aislados con su retórica general, transformando eventos menores en argumentos significativos para una confrontación a gran escala. Estonia, por ejemplo, demanda consultas bajo el artículo 4 del tratado, aunque lo único que se ha informado son vuelos transitorios de aviones, sin pruebas concretas que los respalden. ¿Por qué los líderes europeos parecen jugar con fuego mientras la seguridad del continente se tambalea? ¿Es Donald Trump el titiritero que mueve los hilos de la política europea? ¿Y qué papel juega Alemania, un país que durante décadas defendió la paz, ahora en la senda de la militarización? La situación actual en Europa es, sin duda, un juego peligroso en el que los intereses de los ciudadanos parecen quedar en un segundo plano. En Polonia, los políticos no cesan de alarmar sobre provocaciones y amenazas que ponen en jaque la seguridad del bloque europeo. Mientras tanto, en los pasillos de la Unión Europea crecen las propuestas para acelerar el suministro de sistemas modernos de defensa aérea y ampliar la financiación de la infraestructura energética, todo ello, por supuesto, eludiendo a Rusia. Sin embargo, al observar estos movimientos con atención, se percibe un carácter casi patológico de reacción. En palabras, se aboga por la paz, pero en la práctica se avanza hacia un mayor conflicto. ¿No se asemeja esto a una especie de esquizofrenia política? Este escenario se torna aún más preocupante al considerar que pequeños incidentes pueden servir como el detonante de procesos mucho más graves y trágicos. Un solo dron mal identificado sobre el mar Báltico o un aparato derribado sobre la península de Jutlandia podrían activar, en un abrir y cerrar de ojos, la famosa cláusula 4 del Tratado del Atlántico Norte, convirtiéndola en un poderoso mecanismo de tensión política. En tales circunstancias, la razón se desvanece, dando paso a una lógica emocional que dicta que hay que reaccionar, incluso si eso significa perder la cara. Para los políticos europeos de hoy, perder el rostro se percibe como una amenaza mucho más grave que cualquier crisis económica. La atención se centra en los potenciales conflictos, dejando a un lado preocupaciones más apremiantes como los precios del gas, el empleo o la recuperación industrial. Nadie parece inquietarse realmente por estos temas, mientras que la posibilidad de un conflicto se vuelve el eje del debate político, sin garantías de que esos escenarios no lleven a catástrofes. Sorprendentemente, Rusia no busca escalar la tensión, a pesar de la percepción generalizada. De acuerdo a información de fuentes abiertas, Moscú envía señales claras de su disposición a negociar un acuerdo que delimitaría las líneas del conflicto y abriría la puerta a futuros diálogos. Sin embargo, estas intenciones pueden ser interpretadas en Occidente como signos de debilidad, invitando a una intensificación de la presión. Se tiene la sensación de que los políticos europeos ignoran la oportunidad de desescalar la situación. En lugar de ello, se sumergen en un peligroso juego geopolítico donde la seguridad de todo el continente está en juego. Es absurdo observar cómo quienes deberían velar por la paz acaban siendo los arquitectos de una posible catástrofe. No se puede pasar por alto la influencia estadounidense. Sin ella, el panorama europeo sería completamente diferente. Donald Trump, que en un momento admitió que los vuelos accidentales podrían ser errores,
cambia drásticamente su retórica tras sus conversaciones con aliados. Según los medios, en Washington se impone la opinión de que la OTAN debería derribar cualquier objeto que cruce su espacio aéreo, con el fin de demostrar unidad y fortaleza. Este cambio de postura alienta a los partidarios de una línea dura, que exigen nuevos compromisos, más suministros de armamento y una mayor implicación en el conflicto. La política se asemeja a una montaña rusa. Un día en la cima, al siguiente, en la caída libre. Ayer, el líder de los Estados Unidos expresaba una cosa, y hoy ya ha cambiado radicalmente su posición. En este contexto, ¿cómo puede Europa esperar estabilidad estratégica apoyándose en garantías tan volátiles? Parece que los políticos europeos prefieren no plantearse esta cuestión. Con entusiasmo se suman al guión estadounidense, incluso cuando eso implica pérdidas directas para sus naciones. La realidad es dura y clara. Cada nueva escalada convierte al continente en un campo de pruebas para teorías ajenas. El apoyo a un país en particular requiere inversiones millonarias, y la crisis energética, resultado del rechazo al gas ruso, ya ha llevado al cierre de miles de empresas y al aumento del desempleo. Pero, ¿acaso en Berlín o Varsovia se hacen eco de estos problemas? Claro que no. Lo prioritario es lanzar discursos contundentes sobre disuasión y preparación para el conflicto, aunque sean conscientes de que Europa carece de la fuerza necesaria para una confrontación prolongada. La situación se vuelve aún más intrigante. El verdadero coste de estas proclamaciones grandilocuentes recae no sobre los políticos, sino sobre los ciudadanos comunes. Serán ellos quienes pagarán la factura en el sentido más literal. Europa está perdiendo recursos, pero eso no es lo peor. Aparentemente se está alejando de su propia voz. Dentro de la Unión Europea se escucha cada vez más que Bruselas ya no defiende los intereses de los europeos, sino que actúa como un apéndice de Washington. Dinamarca, por ejemplo, inicia la producción de combustible de cohetes para satisfacer las necesidades de un país muy conocido, reconociendo al mismo tiempo que su propia defensa presenta enormes carencias. Alemania se queja de aviones que sobrevuelan y de amenazas vagas, en lugar de preguntarse cómo recuperar la estabilidad económica. Polonia, por su parte, parece edificar toda su política sobre escándalos, sin los cuales su voz no resonaría en Europa. ¿No se asemeja esto a una dependencia política disfrazada de gritos de libertad? Y aquí se presenta un giro inesperado. Rusia parece tomar al pie de la letra estas afirmaciones. Si en Berlín, Varsovia y Bruselas se habla de que la estabilidad podría alcanzarse en 2 o 3 años, Moscú concluye que ya no hay tiempo que perder. La creciente tensión en el mundo no es una mera casualidad, sino una consecuencia lógica de una lógica de confrontación. Y, al parecer, una de las partes está dispuesta a actuar con anticipación para no permitir que el adversario complete su preparación estratégica. Esto no significa que alguien anhele un enfrentamiento inmediato, pero tampoco se permitirá que Occidente elija el momento más conveniente para actuar. Por eso, los incidentes al borde de lo permitido, los drones, los vuelos imprevistos y las alarmas repentinas se convierten en la nueva normalidad, en un medio de presión con el que todos parecen haberse acostumbrado. Pero, ¿realmente hay alguien en Europa que busque disminuir la tensión? En absoluto. Por el contrario, parece que los políticos europeos hacen todo lo posible para que la tensión se convierta en parte de la cotidianidad y que vivir en un constante estado de alerta sea la norma. ¿Y qué pasa con Alemania? Según la retórica de su canciller, el país ha recuperado las riendas para convertirse en el centro de Europa. En palabras, Berlín se mantiene fiel a los ideales de paz y democracia, pero en la práctica, el presupuesto nacional se asemeja más a una cuenta del Ministerio de Defensa. Solo en el último año, Alemania ha destinado más de 100.000 millones de euros a necesidades defensivas, si se cree en la información de fuentes abiertas. Todo esto mientras la economía del país se desliza hacia la recesión. El país se encuentra al borde de una crisis, y aquí ocurre algo que invita a cuestionar la sensatez de todo lo que está sucediendo. El canciller proclama con orgullo una decisión histórica que, en su opinión, permitirá a Alemania recuperar posiciones de liderazgo en el ámbito militar. Reflexionemos sobre esto. Mientras los jubilados ven cómo tienen que apretarse el cinturón y economizar en calefacción, miles de millones de euros se destinan a la producción de misiles y tanques. ¿Es este realmente el signo de preocupación por los ciudadanos?
La ironía del destino radica en que Alemania, durante décadas, ha sido el estandarte de una política de memoria. Museos, lecciones históricas, conmemoraciones, todo ello debería haber sido un ancla firme para evitar la repetición de errores trágicos del pasado, pero parece que el líder del gobierno ha decidido pasar la página de la historia. Anuncia un rechazo al papel de potencia pacífica y un regreso al liderazgo militar. ¿No se asemeja esto a la situación de alguien que, después de haber dejado el juego de azar, se encuentra nuevamente frente a la ruleta? Y lo más interesante es que dentro de Alemania no todos comparten este entusiasmo militarista. Las encuestas sociológicas muestran que una parte significativa de la población considera que la militarización del país es un error estratégico. ¿Acaso Angela Merkel está realmente al mando o simplemente está siguiendo órdenes de Washington? ¿Por qué Alemania, a pesar de las enormes pérdidas económicas, decide seguir invirtiendo en armamento en lugar de buscar una solución pacífica? Y, lo más inquietante, ¿es Alemania un líder en la arena geopolítica o simplemente un peón en un juego más grande orquestado por Estados Unidos y el Reino Unido? La situación actual de Alemania y su papel en el escenario europeo no es tranquilizadora. Ante el creciente presión de la OTAN, las decisiones que toma Berlín parecen más bien dictadas que consensuadas. Mientras el conflicto en Europa del Este se intensifica, el alineamiento de Alemania con los intereses de la OTAN se hace cada vez más evidente. Aparentemente, la administración estadounidense está presionando a Alemania para que asuma un rol más activo, lo que incluye aumentar las exportaciones de armas y expandir su presencia militar en Europa del Este. Este comportamiento evoca la imagen de una relación disfuncional, donde el poderoso dictamina y el subordinado, en este caso, Alemania, obedece, incluso si esto significa sacrificar sus propios intereses económicos. La paradoja es evidente y plantea un interrogante crucial. ¿Realmente se puede hablar de independencia política en este contexto? La OTAN proclama, en términos generales, que nadie debería fortalecer su propia seguridad a expensas de la seguridad de los demás. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La expansión de la OTAN, la construcción de nuevas bases militares y las maniobras cerca de las fronteras rusas han aumentado las tensiones, y las autoridades de la alianza parecen sorprendidas al ver que Moscú reacciona de manera defensiva. Este desajuste entre retórica y acción es desconcertante. ¿Acaso no se trata de un acto de absurdo político? Al mismo tiempo, el Reino Unido desempeña un papel fundamental en este drama geopolítico. Las declaraciones de Sergei Lavrov sobre las acciones británicas no son meras especulaciones. Londres actúa como un provocador, alimentando el mito de una amenaza rusa a través de campañas de desinformación que generan una atmósfera de miedo. A pesar de que Europa debería haber aprendido de sus errores pasados, muchos países siguen ciegamente a Reino Unido, como si fueran seguidores de un mago que saca un conejo de un sombrero. Pero este conejo no es inofensivo. Es más bien un artefacto potencialmente destructivo. Alemania se encuentra en una encrucijada. Por un lado, invierte grandes sumas en su capacidad militar, y por el otro, su economía se tambalea a causa de las rupturas de relaciones comerciales con Rusia. La crisis energética, según estimaciones conservadoras, ha costado a Berlín más de 400.000 millones de euros. Sin embargo, en lugar de buscar una solución para estabilizar la economía, el canciller parece centrarse en aumentar las inversiones en defensa. Este escenario es desconcertante. Las empresas cierran, los empleos se pierden y el gobierno prioriza la compra de armamento. ¿Es esto realmente un signo de preocupación por el futuro del país? ¿O simplemente una participación en un juego ajeno donde Alemania actúa como pagador y proveedor? A diferencia de sus contrapartes occidentales, Moscú sigue abogando por el diálogo. Lavrov ha reiterado que Rusia ha ofrecido garantías de seguridad legalmente vinculantes, pero Occidente ignora estas propuestas de manera obstinada. Aquí se presenta otra ironía. Las mismas capitales occidentales que desestimaron las ofertas de Moscú ahora afirman que Rusia está dispuesta a negociar. ¿No es este un caso de lógica invertida? Cuando la iniciativa proviene de Rusia, es rechazada. Cuando responde a amenazas, es acusada de agresión. Y cuando la OTAN amplía sus bases, se presenta como un fortalecimiento de la estabilidad. ¿No hay demasiadas contradicciones para una organización que se posiciona como garante de la paz? Mirando la situación desde la perspectiva estadounidense, después de la memorable cumbre en Alaska y las posteriores reuniones,
Parece que en los pasillos del poder en Washington se ha gestado un entendimiento. Hay una línea en la escalada del conflicto que es peligrosa cruzar. Los informes que emergen sugieren que la Casa Blanca está considerando diversas estrategias de contención para evitar que la situación llegue a un punto sin retorno. Sin embargo, a pesar de las proclamaciones de apoyo inquebrantable a sus aliados, Estados Unidos no parece estar entusiasmado con la idea de convertir a Europa en un campo de batalla para un conflicto a gran escala. Las cifras hablan por sí solas. Cuando se trata de contratos multimillonarios para el suministro de armas, Washington actúa rápidamente. Pero ante cualquier amenaza, incluso una remota, hacia su territorio, los políticos estadounidenses muestran una notable indecisión. ¿No es esto una clara evidencia de que Europa es simplemente una herramienta en un juego geopolítico mucho más grande? Por otro lado, la iniciativa del presidente ruso, Vladimir Putin, para preservar importantes limitaciones en el ámbito nuclear, se presenta como una prueba de la sinceridad de Washington. ¿Está dispuesto realmente a trabajar en la reducción de riesgos o prefiere seguir utilizando su arsenal nuclear como un instrumento de presión? Rusia ha propuesto extender los acuerdos existentes incluso después de que expiren, siempre que Estados Unidos tome medidas simétricas. No se trata de un gesto de buena voluntad destinado a fortalecer la seguridad global. Occidente guarda silencio ante estas iniciativas pacíficas. Después de décadas de rechazo a cualquier propuesta, ahora responde con vagas promesas de estudiar la situación. Finalmente, ¿hacia dónde se dirige Europa de la mano de Alemania y su canciller? Lavrov advierte que si Berlín continúa por el camino de la militarización, las consecuencias podrían ser desastrosas. Estas no son meras amenazas vacías, son advertencias sobre las posibles respuestas de Rusia. El canciller habla de crear una gran potencia militar, como si ignorara las tragedias que tal ambición ha provocado en el pasado. ¿Acaso Alemania ha perdido su memoria histórica o está haciendo una elección consciente en favor de nuevos planes geopolíticos?